Bienvenidos a Faro Literario. El romanticismo en América, que floreció entre 1820 y 1880, se nutrió de las corrientes europeas, pero se transformó en un movimiento literario y cultural profundamente arraigado en las realidades del continente americano. Inspirado por el énfasis europeo en la emoción, la imaginación y la libertad individual, este período coincidió con las guerras de independencia y la formación de nuevas identidades nacionales en América Latina y Estados Unidos. Lejos de ser una mera imitación, el romanticismo americano reinterpretó estas ideas para reflejar las luchas, los paisajes y las aspiraciones de las naciones emergentes, liberadas del yugo colonial. Entre sus rasgos compartidos se destacan la exaltación del yo y el subjetivismo, donde los escritores enfatizaban la interioridad emocional, explorando pasiones intensas, desamores y conflictos internos. Esto reflejaba la inestabilidad personal en tiempos de cambios sociales, con un culto al yo que priorizaba la expresión individual sobre las normas colectivas. Por ejemplo, la melancolía y el suicidio romántico aparecían como respuestas al desencanto post-independentista. Otro elemento común era la búsqueda de la libertad y el nacionalismo, enraizado en las luchas contra el colonialismo europeo, promoviendo la libertad política, individual y artística. El nacionalismo exaltaba lo autóctono, como los indígenas, los gauchos y los paisajes locales, como base para forjar identidades nacionales, y criticando el legado colonial y la influencia europea. Temas como el patriotismo y la democracia idealizada se usaban para unir sociedades fragmentadas por guerras civiles. Además, predominaba un idealismo que pintaba la naturaleza americana, como las selvas, los Andes y las pampas, como símbolo de pureza, libertad y espiritualidad, contrastándola con la corrupción urbana o colonial. La imaginación permitía fusionar lo real con lo fantástico, incorporando elementos indígenas y folclóricos para rescatar el pasado nacional. El movimiento también sirvió como crítica social, abordando temas como la desigualdad racial. Estos rasgos unificaron al romanticismo americano, pero se adaptaron a realidades locales, influyendo en movimientos posteriores como el realismo y el modernismo, al sentar bases para una literatura auténticamente americana. En cuanto a los géneros y estilos, aunque la poesía lírica y épica se destacó con formas populares como la gauchesca, la prosa narrativa también se desarrolló con novelas sentimentales e históricas, que criticaban las desigualdades sociales, como la esclavitud o la opresión indígena, y con ensayos que analizaban el contexto social y político. También se incorporaron el costumbrismo, con descripciones de costumbres locales, y el gótico, con un lenguaje emotivo y retórico. En Argentina, en un contexto de guerras civiles y consolidación nacional después de la independencia de 1816, el romanticismo enfatizó el costumbrismo y la poesía gauchesca, criticando el autoritarismo en la figura de Juan Manuel de Rosas y exaltando la pampa como un espacio de libertad, y al gaucho como símbolo de la rebeldía criolla contra la civilización europea. Esteban Echeverría, precursor con El Matadero de 1838, presenta una sátira contra la dictadura rosista mediante alegorías brutales, y su obra La cautiva, un poema épico sobre el amor y la frontera salvaje que separaba a los criollos de los indígenas. Domingo Faustino Sarmiento, con su obra Facundo de 1845, que es un ensayo que opone civilización y barbarie, idealizando el progreso, pero romantizando la naturaleza pampeana. José Hernández, autor de Martín-Fierro, obra escrita entre 1872 y 1879, y que constituye una epopeya gauchesca que denuncia la marginación del gaucho y explora temas de justicia social. Y también José Mármol, con Amalia, una historia de amor trágica en el contexto de la dictadura de Rosas. En Brasil, el romanticismo enfatizó el indianismo para crear una identidad nacional, idealizando la naturaleza amazónica y el indígena como noble salvaje. La literatura reflejó el subjetivismo y el mal del siglo, y también se abordaron temáticas abolicionistas. Los autores más destacados son González de Magalhães, Suspiros poéticos y saudades, de 1836, que refleja los ideales románticos de nacionalismo, religiosidad y melancolía. José de Alenzar, con O Guaraní, de 1857,
una novela de amor interracial que mitifica los orígenes brasileños, e Iracema, de 1865, una leyenda poética sobre una fundación mítica. González Díaz, con poesías como Cansado de Auxilio, de 1843, nostalgia patriótica por la exuberante naturaleza brasileña. Castro Alves, en sus poemas Espumas fluctuantes, de 1870, combina la subjetividad romántica con un compromiso social, especialmente en la defensa de los ideales abolicionistas. Y en O Navío Negreiro, de 1883, publicado póstumamente, presenta un poema épico dramático que describe con intensidad y dramatismo el sufrimiento de los esclavos africanos transportados en un barco negrero hacia Brasil. En Uruguay, influenciado por la independencia y las tensiones con Argentina y Brasil, el romanticismo fusionó lo gauchesco e indianista, enfatizando la melancolía patriótica y el choque cultural. Juan Zorrilla de San Martín destaca con Tabaré, un poema épico que idealiza al indígena charrúa como mártir, explorando el amor interracial y la extinción cultural. Otro exponente es Bartolomé Hidalgo, un precursor del romanticismo con poemas gauchescos como Diálogos patrióticos, escritos entre 1816 y 1822, y que son una sátira política que exalta la independencia con humor criollo. En Chile, la influencia europea fue notable, pero los escritores chilenos adaptaron estas ideas al contexto local, incorporando temas como la libertad, el paisaje andino y la herencia colonial. La poesía lírica estaba menos centrada en el individualismo extremo y más en la construcción de una identidad colectiva. Se cultivó la novela histórica y el costumbrismo, reflejando el ascenso burgués. Las revistas literarias como El Crepúsculo y la Revista de Santiago fueron fundamentales para difundir las ideas románticas y fomentar el debate intelectual. Los autores más destacados son Guillermo Blesgana con La selva de la soledad, José Victorino Lastarria con su cuento El mendigo, las poesías de Salvador Sanfuentes y Mercedes Marín del Solar, y Rosario Orrego con sus novelas Alberto el Jugador y Teresa. En Colombia, el romanticismo fue sentimental y costumbrista, enfocándose en el amor trágico y la naturaleza tropical. Los paisajes andinos, los ríos y las selvas colombianas fueron protagonistas en la poesía, como símbolo de la patria y lo sublime. La independencia y las figuras heroicas, como Simón Bolívar, inspiraron poemas épicos y patrióticos que exaltaban la libertad. La influencia católica fue notable, especialmente en la poesía, que a menudo combinaba el fervor romántico con temas espirituales. Los artículos y narraciones costumbristas retrataron la vida rural y urbana con un enfoque en las tradiciones y los tipos sociales colombianos. Se destacan José Eusebio Caro con La libertad, la poesía patriótica, Rafael Pombo con fábulas románticas como El renacuajo paseador, mezcla infantil con elementos fantásticos, Jorge Isaac con María, de 1867, una novela icónica de amor imposible en un valle idílico, teñida de melancolía y crítica social. En México, tras la independencia de 1821, el romanticismo incorporó indianismo y temas de caos social, idealizando el pasado azteca mientras criticaba la inestabilidad. El paisaje mexicano, volcanes, valles, runas prehispánicas, se convirtió en un escenario romántico, simbolizando la grandeza y la tragedia de la nación. La literatura reflejó el orgullo nacional y la resistencia frente a las invasiones extranjeras. La poesía romántica mexicana destacó por su lirismo, con temas como el amor imposible, la muerte y la nostalgia. También surgieron novelas históricas y artículos costumbristas que retrataban la vida cotidiana, las tradiciones y los conflictos sociales. Los autores más destacados son Manuel Acuña con Nocturno a Rosario, un poema de desamor suicida que refleja angustia personal. Ignacio Manuel Altamirano, indianista, con El Zarco de 1888, una novela que denuncia racismo y bandolerismo, exaltando la pureza indígena. Luis Inclán, con Astucia, costumbrismo rural sobre bandidos honorables. Guillermo Prieto, con poesía patriótica, como Romancero Nacional, una colección que celebra héroes independentistas con tono emotivo. En Perú, en el marco de la independencia de 1824 y la explotación indígena, el romanticismo peruano se caracterizó por un fuerte indianismo que idealizaba el pasado incaico como símbolo de la identidad nacional y por un interés en el costumbrismo,
que retrataba la vida cotidiana y las tradiciones. Los paisajes andinos se convirtieron en símbolos de la identidad nacional. Revistas como El Comercio y la Revista de Lima, junto con instituciones como la Universidad de San Marcos, fueron espacios clave para la difusión de la literatura romántica. Algunos escritores abordaron las desigualdades sociales, el legado colonial y los conflictos políticos mediante la crítica social. Se destaca Ricardo Palma con Tradiciones peruanas, escritas entre 1872 y 1910, y que constituye una colección de cuentos históricos que mezclan humor, romance y crítica social. Manuel Nicolás Corpancho, El poeta cruzado y Olaya o El barquero y el virrey. Clemente Altaus, con poesías, con poemas como A la libertad, que reflejan el fervor romántico, y Narciso Aristegui, con El padre Orán, una novela sentimental sobre corrupción eclesiástica. En Ecuador, después de 1830, en un contexto andino de inestabilidad, se destacó el indianismo crítico al clero y al poder oligárquico. Juan León Mera, con Cumanda de 1879, una novela indianista de amor prohibido entre un indígena y un blanco, exaltando la naturaleza amazónica. Dolores Ventimiglia de Galindo, con poesía melancólica, como Quejas, expresión femenina de su dolor personal íntimo. En Venezuela, independiente desde 1830 e influenciado por Bolívar, se enfatizó el patriotismo y la literatura naturalista. Juan Antonio Pérez Bonalde, con estrofas y ritmos, su poesía, marcada por el tono melancólico, la nostalgia y el culto a los muertos, influyó notablemente en la lírica venezolana. Y Fermín Toro, con la primera novela venezolana Los mártires, que explora temas como la injusticia social, el sufrimiento humano y la crítica a las instituciones de la época. En Cuba, bajo dominio español hasta 1898, la literatura incorporó temas como el abolicionismo y el anticolonialismo, con poesía sentimental que clamaba libertad. Se destaca la cubano-española Gertrudis Gómez de Avellaneda, con Sab de 1841, una novela antiesclavista de amor trágico entre esclavo y ama. José Jacinto Milanés, con La fuga de la tórtola, un poema de melancolía amorosa. Y José María Heredia, con Niágara, una oda exiliada que fusiona patriotismo y naturaleza. En Estados Unidos, el movimiento romántico compartía los rasgos generales ya mencionados, con mayor influencia de los modelos europeos, británico y alemán. Estos rasgos unificaron el romanticismo estadounidense, influyendo en corrientes posteriores como el realismo y el trascendentalismo, al sentar bases para una literatura auténticamente norteamericana. Aunque Estados Unidos es un solo país, el romanticismo se moldeó según submovimientos y variaciones regionales. En algunos casos, el trascendentalismo dominó por su énfasis filosófico. En otros, el romanticismo oscuro exploró el lado siniestro de la humanidad, mientras que poetas más tradicionales reflejaron influencias folclóricas. En el trascendentalismo, centrado principalmente en Nueva Inglaterra alrededor de 1830 y 1850, el romanticismo enfatizó la conexión espiritual con la naturaleza, la intuición sobre la tradición y la reforma social, criticando el materialismo y promoviendo la autosuficiencia. Esta corriente de pensamiento veía al universo como interconectado y al individuo como divino. Autores clave incluyen a Ralph Waldo Emerson, un precursor con Naturaleza de 1836, un ensayo que aboga por la observación intuitiva de la naturaleza como camino a la verdad trascendente, y Autoconfianza de 1841, un manifiesto de individualismo que insta a confiar en el instinto personal. Henry David Thoreau, con Walden, de 1854, un relato autobiográfico de vida sencilla en los bosques que critica a la sociedad consumista y explora la armonía con la naturaleza, y Desobediencia civil, de 1849, un ensayo que defiende la resistencia no violenta contra injusticias gubernamentales. En el romanticismo oscuro o gótico, también arraigado en Nueva Inglaterra pero extendido a otros contextos entre 1840 y 1860, el movimiento exploró el lado siniestro de la psique humana, el pecado original y el mal inherente, contrastando el optimismo trascendental con temas de culpa, locura y lo sobrenatural. Este enfoque reflejaba dudas sobre el progreso americano y la naturaleza humana.
Edgar Allan Poe destaca con El Cuervo, de 1845, un poema narrativo de melancolía y obsesión por la pérdida, explorando el terror psicológico. Y La caída de la casa Usher, de 1839, un cuento gótico sobre decadencia familiar y lo macabro. También Nathaniel Hawthorne, con La letra escarlata, de 1850, una novela alegórica que denuncia la hipocresía puritana y examina el pecado y la redención en una colonia de Massachusetts. Herman Melville, con Moby Dick, de 1851, una epopeya marítima que simboliza la lucha humana contra lo desconocido y la obsesión destructiva, romantizando el mar como fuerza sublime. Y Washington Irving, un precursor, con La leyenda de Sleepy Hollow, de 1820, un cuento folclórico que mezcla humor y terror en el Valle del Hudson. En la poesía romántica tradicional, en regiones como Nueva Inglaterra y el Medio Oeste, alrededor de 1830 y 1860, el romanticismo se centró en temas patrióticos, morales y sentimentales, con formas clásicas que celebraban la historia americana y la naturaleza. Estos autores buscaban accesibilidad y educación moral. Se destacan Henry Longfellow, El canto de Hiawatha, de 1855, un poema épico que idealiza a los nativos americanos y fusiona mitos indígenas con metro romántico. Oliver Wendell Holmes, con poemas como El maravilloso caballo tuerto, de 1858, sátira ligera con toques humorísticos, y James Russell Lowell, con ensayos y poemas como La visión de Sir Launfal, de 1848, que explora ideales caballerescos y crítica social. En variaciones sureñas, aunque menos dominantes durante el período principal y emergentes hacia 1840-1860, en estados como Virginia y Carolina del Sur, el romanticismo incorporó elementos góticos y plantacionistas, reflejando tensiones raciales y la vida rural. Autores como William Gilmore Simms, con La Yemassee, de 1835, una novela histórica que romantiza conflictos indígenas y la frontera sureña, explorando temas de honor y decadencia. En influencias fronterizas y occidentales, inspiradas en la expansión hacia el oeste después de 1840, el movimiento exaltó el pionerismo y la aventura, con narrativas de exploración y mitos del lejano oeste, representado por James Fenimore Cooper con El último mohicano, de 1826, una novela de aventuras que idealiza la frontera americana y el noble salvaje indígena, fusionando acción romántica con crítica al progreso destructivo. En conclusión, el romanticismo en América fue un movimiento dinámico que, inspirado en las corrientes europeas, se adaptó a los contextos de las jóvenes naciones americanas. En todas sus variantes, los escritores exaltaron la identidad nacional, la naturaleza y la libertad, mientras exploraban la melancolía, el amor trágico y la crítica social. A través de poesías, novelas y ensayos, el romanticismo americano no solo reflejó la diversidad cultural del continente, sino que también sentó las bases para la construcción de narrativas nacionales únicas, dejando un legado perdurable en la literatura de cada país.